Damos gracias al Señor, como decíamos en las oraciones, porque si estamos aquí es por Él, es por su gracia. Si hemos tenido el gran privilegio de poder poner nuestras vidas delante de Él, si nos ha dado el conocimiento de que realmente nuestra vida es una vida pecaminosa y que teníamos la necesidad de pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, ha sido por Él, no ha sido porque hayamos descubierto nosotros, por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia, algo especial. Es Él en que en medio de su misericordia, en su gracia, conoce perfectamente y nos conocía todo lo que había en nuestros corazones. Y Él sabía perfectamente todo aquello que hay que quitar, todo aquello que hay que cambiar. Y aún así, no podemos decir ninguno de nosotros ni que somos perfectos, ninguno de nosotros podemos decir que no pecamos, somos pecadores, somos imperfectos, pero por su gracia, en esta mañana tenemos el gran privilegio de poder estar como iglesia aquí reunidos y hemos estado alabando y hemos estado adorando su santo nombre y lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho con gozo, como decía alguna hermana en la oración, en medio incluso de la prueba, en medio incluso de cualquier tipo de situación. Lo más importante en nuestras vidas, hermanos, es que el Señor sea glorificado. Lo más importante en nuestras vidas es ser obediente al Señor, que Él sea el que ocupe realmente el centro de nuestras vidas. Y sabemos cómo somos cada uno de nosotros, y sabemos los problemas de cada uno de nosotros, y lo fácil, ¿no? Lo fácil que es de sustituirle y de poner mis problemas, poner mis anhelos, poner cualquier cosa que realmente creo que es bueno para mí, ponerla en primer lugar. Menos mal que la palabra del Señor nos exhorta, menos mal que la palabra del Señor muestra el amor de Dios y lo muestra diciendo: estás totalmente equivocado. Así que en esta mañana me gustaría, voy a poner el cronómetro en hora para no dar ningún disgusto. No sé si acordaréis, pero hace un par de semanas estábamos hablando acerca de una de las cartas de Pablo, concretamente a la iglesia de Corinto, en su primera carta. Y en esta carta, Pablo estaba dando gracias a Dios por la gracia que habían recibido los corintios. Y el apóstol está gozoso en esta carta porque ellos, decía en el capítulo 1, que era el que habíamos estado leyendo, porque ellos habían sido enriquecidos en toda palabra y habían sido enriquecidos en toda ciencia. Y Pablo afirmaba que ellos habían sido confirmados el testimonio acerca de Cristo. Así que decía que no les faltaba nada más en sus vidas. ¿Para qué ser más ricos? Tenían todo lo que realmente necesitaban en el Señor. Pero ya os dije, de modo un poco de adelantarme, que estas eran las últimas palabras, ¿no?, de agradecimiento, eran las últimas palabras que Pablo decía a los corintios, que venían a decirles cuántas cosas ha hecho el Señor en vosotros, mirar todo lo bueno y todo lo rico que sois en Él. ¿Por qué? Porque poco más tarde, desde el inicio prácticamente del capítulo 3, cambia por completo. Y Pablo los llama a los mismos que antes ha estado piropeando, ahora cambia y les llama inmaduros, les llama niños en Cristo, que no podían asimilar todavía alimento sólido, pero aún así, decíamos el último día, que estas frases iniciales son frases cruciales porque no permiten otra cosa que ver, aún en medio de la dureza de las palabras, el amor que Pablo tenía por los hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos, los corintios, no eran parte de la iglesia porque eran maduros.
Ellos no eran parte de la Iglesia porque eran perfectamente santos. Ellos pertenecían a la comunidad de la fe de Corinto porque habían depositado su esperanza en Jesucristo. Y dicha esperanza estaba cambiando, estaba transformando cada una de sus vidas. En medio de pruebas, en medio de situaciones dolorosas, en medio de infidelidades delante del Señor, pero el Señor estaba cambiando sus corazones. Y basándonos prácticamente en todo lo que es el resto de la epístola, no solamente en el capítulo 1 y el capítulo 3 que estuvimos viendo, la palabra de Dios en esta carta nos viene a identificar a una serie de grupos de personas que forman parte de la Iglesia por el hecho de haber depositado su fe en Jesucristo, aun teniendo unas características muy concretas que nos van a llamar la atención, pero que son la realidad. En primer lugar, en el capítulo 3, Pablo está hablando acerca precisamente del inmaduro que se encuentra en la Iglesia. Por eso se estaba dirigiendo a ellos desde el capítulo 3 y es prácticamente la primera de las características. Les llama inmaduros a los creyentes que dice que son como niños en Cristo, que su doctrina no es la que debía aún de ser, que tienen mucho todavía por delante que aprender, desde la comprensión de la naturaleza como el crecimiento de la Iglesia, y pasan incluso por su teología de la adoración y llegan hasta la resurrección futura. Esto lo está hablando, como digo, a través de toda la carta de Primera de Corintios, y esto último que estoy diciendo nos vamos casi a los capítulos finales. La propia ignorancia de estos inmaduros está causando, por lo que nos cuenta Pablo, está causando problemas y está causando incluso división dentro de la Iglesia. Se están peleando, dice, entre ellos, pero no solo tienen problemas a nivel de Iglesia, sino que tienen un entendimiento inmaduro de lo que es la vida cristiana. No tienen claro si se puede comer alimentos que son sacrificados a los ídolos, y tienen un concepto también bastante desordenado y poco apropiado de lo que es el matrimonio y la soltería. Sin embargo, a pesar de experimentar y de expresar la inmadurez, Pablo los llama hermanos, y nos llamaba bastante la atención desde el principio de la carta, y afirma que están en Cristo. La Iglesia debe preocuparse por vivir correctamente delante de Dios. La Iglesia, cada uno de nosotros como pueblo de Dios, debemos de buscar realmente que la palabra de Dios cale y la verdad de la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones para que puedan ser realmente transformados, para que no nos quedemos en ningún momento estancados en medio de ninguna situación pecaminosa o en cualquier otra situación. Es la palabra de Dios la que realmente nos va a dar la luz para poder volvernos a enfocar otra vez en aquel que es el Todopoderoso, aquel que hace grandes maravillas, como cantamos muchas veces, y que es una realidad en nuestras vidas. Pablo habla también acerca de aquel que es imperfecto. ¿Quién de nosotros somos perfectos? ¿Quién de nosotros actuamos de una manera perfecta? No hay ninguno perfecto. Y Pablo, en esta categoría, está incluyendo a gente muy específica. Habla acerca del que es iracundo, del que es parlanchín, del arrogante, del vago, del que es mezquino. Y aunque podríamos catalogar que son también este tipo de personas, tienen características de personas inmaduras, pero hay una diferencia con los primeros que os he dicho. La diferencia es que es muy posible que algunos de estos defectos de carácter cuesten mucho trabajo o no terminen de cambiar en dichas personas. En Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, escoge esta persona, dice Pablo, bandos
en disputas que son insignificantes, pero está metido en medio de cualquier disputa, aunque sea insignificante, ahí está esta persona metida. Viene a crear divisiones necias, ahí está esta persona en medio. Y al final prácticamente de la primera epístola, a la altura del capítulo 14, dice Pablo que no están dispuestos a dejar ni tan siquiera hablar para que otros puedan hacerlo. La voz tiene que ser siempre la suya. Y vemos cómo promueven incluso sus propios dones, pero lo promueven de una manera orgullosa. Mirar lo que soy capaz de hacer, mirar lo bien que lo puedo hacer. Pablo no podía elogiar dichos defectos de estos hermanos y les dice, vosotros pues sois... ¿Qué puede decir Pablo? Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Personas con estas características. Y nos llama poderosamente la atención. ¿Qué está diciendo Pablo? Todos, yo por lo menos, yo el primero, y ya me conocéis de hace muchos años, así que ya sabéis, como se suele decir, de qué pie cojeo, porque ahora vamos a hablar precisamente de la cojera. Todos tenemos defectos de carácter que nos hacen cojear. Y puede que cojemos durante muchas veces el resto de nuestras vidas. Pero Pablo nos está hablando, como iglesia, algo muy interesante, y es que debemos soportarnos mutuamente, muchas veces, las cojeras de los unos de los otros, porque si hemos depositado nuestra esperanza en Cristo, somos también parte de su iglesia. Pablo también habla acerca del débil. Otra característica más también, que la vemos en 1 Corintios, la característica del débil. Y aunque los corintios se hayan vuelto a Cristo, muchos de ellos, la gran mayoría, por no decir todos, seguían batallando con el pecado. Y no eran precisamente pecados comunes o corrientes. Confronta la inmoralidad sexual en un capítulo, habla del divorcio antibíblico en otro capítulo, habla acerca de la embriaguez en otro capítulo. Es decir, el apóstol no pasa en ningún momento por alto de dichos pecados ni los esconde. Pablo les dice a los corintios, huid de la fornicación. Aún así, en el versículo siguiente, Pablo vuelve a confirmar su fe y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El apóstol sabe que aún los cristianos verdaderos son débiles en la carne y que batallan con el pecado, pero Pablo les ofrece amor, porque su lucha viene a ser una evidencia de que han puesto su esperanza en Cristo. Está la característica también del herido. No solo luchamos contra el pecado, sino que, dice Pablo, algunos han pecado contra nosotros y nuestra respuesta no ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestra respuesta ha sido de manera pecaminosa. En nuestro dolor hemos devuelto el golpe para prevenir que no nos dañen aún más, adormeciendo de esa manera el pecado, el dolor del pecado, en vez de utilizar el bálsamo del Evangelio. Pablo reprende a los corintios y les dice, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pero Pablo, que pone estas palabras tan duras y tan claras a la vez con estas personas, ve de una manera muchas veces diferente a la que podemos ver nosotros la circunstancia de estos hermanos, y le dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Está pidiendo Pablo a los corintios que respondan a los insultos con gracia, no de manera graciosa, sino con la gracia de Dios.
Está diciendo Pablo que a los ataques respondamos con perdón y respondamos con amor. ¿Y esto significa que debemos someter al abuso? No, todo lo contrario, no tenemos por qué someternos al abuso. Significa que la respuesta al pecado, ese pecado que se ha cometido incluso contra nosotros, debe estar condicionada por el Evangelio, no por el dolor. Pero fíjate una vez más, el apóstol sigue llamando a estos hermanos, a estas personas, sigue llamándolas hermanos, aunque son débiles en la fe, son hermanos. La última característica que aparece dentro de esta iglesia de Corintio, que nos llamaba la atención de la manera que lo expresa Pablo, es ese grupo que Pablo dice que no pertenece a la iglesia y al cual no le ofrece su amor en la epístola. Está hablando acerca del malvado. El malvado, dice, es impenitente, y Pablo también tiene piedad de este grupo. Aunque lo exhorta y le deja muy claro, pero tiene piedad también Pablo por este grupo. Por ese motivo les habla con palabras tan duras. Muchas veces hay que hablar con palabras duras que realmente vienen a expresar el dolor y vienen a expresar el amor que siento por esa persona. No nos gustaría que en medio de situaciones difíciles y fuertes en mi vida se acercara a uno solamente aquel que, como se suele decir, te siga la corriente, o te ría la gracia, o te dé la palmadita en la espalda y ya está. Muchas veces nos tienen que hablar con palabras duras. El Señor nos habla con claridad y muchas veces son palabras duras, y el apóstol habla con claridad y con palabras duras a este grupo. Incluso Pablo le dice a la altura del capítulo 5 de Primera de Corintios, le llama a la iglesia a quitar a ese perverso que está en medio de vosotros. Debido al pecado terrible, debido al pecado imponente que esta persona ha cometido, la iglesia ya no puede confirmar que dicho hombre es un hermano en la fe. Pero hay algo asombroso en este pasaje, y algo asombroso es que poco después, no ya en esta primera carta, sino en la segunda carta que Pablo vuelve a escribir a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Se cree, se piensa, que este mismo hombre que Pablo le está hablando ahora en 2 de Corintios es el mismo que estaba hablando con tanta dureza en la carta anterior, en la primera. Parece que esta persona se ha quebrantado, parece que esta persona se ha arrepentido. Y Pablo le dice a la iglesia que lo acepte de nuevo, que le perdone y consuele, haciéndole saber que es parte también de la comunidad de los santos. Hermanos, no existe un pecado tan escandaloso, tan repugnante, que no pueda ser perdonado por la gracia de Jesucristo, si te arrepientes realmente de corazón y depositas en Él tu esperanza. Así que demostramos tener verdadera esperanza en Cristo cuando estamos viendo que hay un crecimiento real en nuestras vidas, no si ya somos perfectos, porque no somos perfectos. Demostramos tener una verdadera esperanza en Cristo si tenemos disposición a ser enseñados, no si decimos que ya sabemos todo. Tenemos verdadera esperanza en Cristo si luchamos con el pecado, no si vivimos en medio del pecado. Demostramos tener verdadera esperanza en Cristo si cojeamos por las heridas de la batalla, pero seguimos adelante aunque vayamos cojeando, y si nos aferramos realmente a la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero. Ninguna vergüenza es tan grande que no pueda ser lavada en la cruz de Cristo y allí recibir
redención para la gloria eterna. Vamos a tener la lectura que quería hoy compartir con vosotros y nos vamos de una carta que hemos estado hablando, de la carta de Corintios, tanto la primera como la segunda que hemos hecho también mención de Pablo. Nos vamos a ir a la carta, en este caso, de Pedro. Y me gustaría que tuviésemos delante, para poder leer, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2. Y vamos a tenerla ahí abierta y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Pedro escribió a las iglesias que estaban dispersas por lo que hoy en día más o menos está a las fronteras de Turquía, iglesias que estaban bajo presión, y estaban bajo presión porque se encontraban desconectadas muchas de ellas de la cultura que les rodeaba. Y dichas iglesias estaban muchas veces tentadas a adaptarse pues, a ciertas prácticas que Pedro termina exhortándoles, y les exhorta a las iglesias y les dice que deben de permanecer fieles. Y después de hablarles de la salvación, de la manera de vivir como pueblo de Dios, Pedro le hace esta exhortación. En un principio está exponiendo Pedro y está hablando acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Y este principio, daros cuenta que viene puesto en plural, no aparece en singular. No se alienta al creyente a buscar la verdad de manera solitaria, aislado de la iglesia como un templo compuesto de piedras vivas, que es la iglesia, que se edifican sobre la piedra angular que es Cristo. El sacerdocio universal de los creyentes no está expresando en ningún momento el individualismo religioso, sino totalmente todo lo opuesto. La realidad de la congregación como una comunidad, como comunidad. Y el sacerdocio de todos los creyentes no significa yo soy mi propio sacerdote, sino que significa
que en la comunidad de los santos Dios nos ha unido a un cuerpo en el que todos somos sacerdotes, unos de los otros. Estamos delante de Dios para interceder unos por otros. Nos proclamamos la palabra de Dios unos a otros. Celebramos su presencia entre nosotros en medio de la adoración pública, en las alabanzas y en la propia comunión que debe de existir entre los hermanos. Además, nuestro ministerio sacerdotal no termina en nosotros mismos como Iglesia, sino que la palabra nos habla y nos impulsa al mundo en servicio y en testimonio, no cerrado solamente en nuestras cuatro paredes. El sacerdocio de los creyentes es una comisión que nos envía al mundo para ejercer un ministerio sacerdotal, no para nosotros mismos, como digo, sino también para los demás, para los de afuera. No en lugar de Cristo, sin duda, sino por Cristo y por orden suya. De esto es precisamente con claridad de lo que Pedro está hablando en su primera carta. Y en el texto que hemos leído nos encontramos con tres verbos que están precisamente en plural. El verbo desead, el verbo edificad, que habla a edificaos, y el verbo anunciar, que está hablando de anunciéis, lo cual indica que esta exhortación de Pedro para la Iglesia es una exhortación para la Iglesia como conjunto, no es una exhortación para personas individuales aisladas. Los dos primeros verbos, el desead y edificaos, son dos verbos que son cosas que la Iglesia está llamada a hacer, que vienen o deben de ser nuestra vocación, que deben de ser nuestra obligación moral. El tercero, el que habla de anunciar, viene a indicar un estado, el estilo de vida de la Iglesia como comunidad de sacerdotes. Así que estos tres verbos lo que vienen a describir es precisamente acerca del sacerdocio de los creyentes. La Iglesia, como sacerdocio, está llamada a anunciar las virtudes de Dios. El sacerdocio de todos los creyentes que está hablando Pedro no es precisamente ninguna idea nueva. Dios siempre ha tenido la intención de que todo su pueblo escogido fuera un reino de sacerdotes. No vamos a leerlo porque lo hemos escuchado precisamente cuando nuestra hermana abría la reunión y leía Éxodo, a la altura del capítulo 19. Nosotros sabemos que los levitas eran oficialmente los sacerdotes, ¿no?, de Israel en el Antiguo Testamento. Su ministerio era un ministerio importante, era un ministerio necesario, puesto que el pecado del pueblo aún no había sido quitado completamente. Por ese motivo, Dios requería dicho ministerio para que fueran los levitas intermediarios y ofrecieran sacrificios por el pueblo. Pero hermanos, cuando Cristo vino, quitó el pecado del pueblo de una vez y para siempre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. De manera que una vez el pecado ha sido quitado, el pueblo, en Cristo, todos fuimos hechos sacerdotes limpios por la sangre del Cordero, según el propósito de Dios. Así que ya no se depende, no hay dependencia ya de un mediador humano, sino que ya en Cristo hay un perfecto mediador entre Dios y los hombres. De manera que ahora somos un reino de sacerdotes. Así que con esto, pues nos sirve muy bien para dar pie al primero de los distintos puntos, de los tres verbos que hemos dicho al principio. Y el primero es el de sead, la palabra. La Iglesia, como un sacerdocio, debe desear la palabra. Uno precisamente de estos propósitos de Dios al consagrar una tribu de sacerdotes fue que ellos pudieran llegar a ministrar la palabra de Dios al pueblo. Y para esto ellos debían ser apartados.
Debían dedicarse a las Escrituras. No debían de ser, dice el texto, dados mucho al licor, mucho al alcohol, sino que debían de estar consagrados y de esa manera podrían discernir y de esa manera podían tener sabiduría para enseñar al pueblo. Pero Pedro ordena a la Iglesia que desee precisamente la palabra con tanta intensidad y pone la figura del niño recién nacido. El mismo deseo que tiene el niño recién nacido en recibir la leche materna, la necesidad de alimentarse, viene a compararlo con el deseo y con la intensidad con la que debemos nosotros de querer tener precisamente el alimento de la palabra de Dios. Deben, está anunciando Pedro a las iglesias, consagrarse al igual que había ocurrido con los sacerdotes, con los levitas del Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cómo debe hacerse esto? Pues hermanos, la palabra nos dice, y el propio apóstol nos dice en el texto que hemos leído, desechando la malicia, desechando la maldad, todo con la mancha que trae esto como consecuencia, es decir, la mancha, quitando la mancha de la malicia, quitando la mancha de la maldad, abandonando el engaño, abandonando la mentira, dejando a un lado la hipocresía, pretendiendo muchas veces ser lo que no somos, abandonando todo resentimiento, abandonando toda amargura que puede haber en nuestros corazones y finalmente, dice Pedro, cuidándonos de toda especie de calumnia que termine dañando la reputación de las personas. Todo esto quita el apetito por las Escrituras. Y en la medida que desechemos esto de nuestra vida y nos consagremos como Iglesia al servicio de Dios, desearemos la palabra con intensidad, creceremos para salvación y en santificación. Esto es posible para los que han gustado, dice, la benignidad del Señor. Porque si alguno no ha recibido de Dios misericordia en Cristo, si no ha gustado la gracia salvadora, aunque deseche estas cosas, no tendrá apetito por la Escritura. Y esto es curioso, nos hacemos esa pregunta, entonces, ¿por qué el deseo por la palabra crece en alguien que es despojado del viejo hombre, que es revestido del nuevo hombre? Y Pedro también lo contesta cerrando prácticamente el capítulo 1, en el versículo 23. La palabra que nos fue anunciada y nos dio vida viene a ser la misma que también nos santifica. En palabras de Pablo, también dice que somos creados, y esto se lo dice en una carta que escribe a la iglesia de Éfeso, en palabras de él, somos creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, y por lo tanto estamos también llamados a consagrarnos a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Así que la palabra es un medio de gracia que nos santifica como iglesia. Y tanto Pablo como Pedro hemos estado viendo que están hablando de desearla para crecer, desearla más que el vino para nuestro gozo como iglesia. Y juntos debemos procurar hablarnos la palabra, desearlo, hacer esto en medio de nuestra congregación. Y cada uno de nosotros puede animar, cada uno de nosotros puede edificar a otros hablando la palabra de Dios. Así que como reino de sacerdotes estamos llamados a saturar, a llenar nuestras vidas con la palabra, para que mutuamente, desechando la manera de hablar, desechando la manera de tratar, de compartir en el mundo, nos edifiquemos mutuamente en amor. Es decir, en conclusión, con este primer verbo, el deseo por la Escritura crecerá a la medida que busquemos bendecir a los demás, cumpliendo así con nuestro llamado sacerdotal. Por medio de las Escrituras, Él es Dios, Él no solo nos da vida eterna, sino que nos hace también, por medio de su Espíritu Santo, nos hace aptos para cumplir
con nuestro deber y que juntos podamos también de esa manera crecer en santidad. Es el énfasis de Pedro: juntos creceremos para la salvación. Y para esto la Iglesia, como un sacerdocio, debe desear, como un niño lactante debe desear la palabra de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, a los versículos siguientes que van desde el 4 al 8 de este capítulo 2 de Pedro. La Iglesia, como sacerdocio, debe también edificarse. Y aquí dejamos la comparación con el niño lactante y Pedro pone delante la figura de una construcción. Compara a la Iglesia como una casa en construcción, una casa espiritual donde un sacerdocio santo consagrado a Dios ofrece, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Nosotros somos esos sacerdotes, pero también somos las piedras con las que se edifica la casa. Piedras que descansan sobre una piedra angular. Pero es curioso ver el carácter precisamente de estas piedras. Son, dice el texto, son piedras vivas. ¿Recordamos que un día fuimos piedras muertas? ¿Recordamos que un día fuimos piedras muertas que fuimos sacadas de una cantera? Estábamos muertos todos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero fuimos unidos a la piedra del ángulo que es Cristo. Y Él, por su Espíritu, nos dio vida. La piedra angular del edificio es Cristo. Es el cimiento de las columnas. Es la primera piedra que se coloca en un edificio en construcción. Pues sobre esta piedra fuimos puestos y somos edificados. Cristo es el cimiento sobre el cual descansa la Iglesia. Cristo no descansa sobre la Iglesia, que esto somos muy dados nosotros a llevar hasta nuestro terreno esto. Cristo no descansa sobre la Iglesia lo hace sobre Él y su vida se deriva de su unión con Él. Cristo es esta piedra en razón de su muerte y resurrección. Esto es importante. No descansamos en Cristo como un ejemplo a seguir, aunque la vida de Cristo es perfecta. No descansamos en Cristo como el que nos enseña solamente el buen vivir, y eso que en Cristo tenemos a un Maestro que es increíble. No descansamos en Cristo porque es quien murió por nuestros pecados. Por ese motivo es por el que estamos nosotros descansando en Él, porque Él es el que murió por cada uno de nosotros y murió por nuestros pecados. Cristo hizo por nosotros lo que jamás ninguno de nosotros podríamos haber hecho. Nos dio vida, nos justificó delante de Dios. Él, solo Él, es nuestra justicia. Y esta es nuestra identidad como sacerdotes, como un sacerdocio santo en Él. Y por esto podemos presentar a Dios sacrificios espirituales. Como una casa, exactamente igual que en una casa se necesita un fundamento, igual que en una casa cuando se está construyendo se necesitan ladrillos que descansan sobre para que puedan ser habitables. Así nosotros necesitamos a Cristo también como nuestro fundamento para vivir. Pero hermanos, no podemos descansar en Cristo solos. Necesitamos depender los unos de los otros. Necesitamos depender y dependemos también los unos de los otros. Nuestra estabilidad como piedras vivas depende de que estemos puestos sobre otros y que otros también sean edificados sobre nosotros. Hermanos, lo que Pedro está aquí diciendo es que nuestra relación con Cristo no puede separarse de nuestra relación tampoco con otros creyentes. Pertenecer a Cristo es pertenecer a su Iglesia. Estar sobre Cristo para ser una piedra viva en unión con Él
necesariamente implica estar unido a otros creyentes para que de esa manera podamos edificarnos mutuamente. Así que no sé si nos damos cuenta y os parece que este pasaje está desafiando precisamente esa cultura que muchas veces arrastramos individualista. Y nos hace preguntarnos en qué pensamos, ¿no?, cuando hablamos acerca de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Pensamos muchas veces en la Iglesia que es el local donde nos reunimos pues 1, 2 o 3 veces por semana, donde voy allí y escucho el sermón, donde adoramos al Señor, y una vez que terminamos pues me voy otra vez a vivir el día a día y otra vez con normalidad. Pensamos en la Iglesia como pensamos muchas veces en una gasolinera, en una estación de servicio. ¿Cuándo vamos a la gasolinera? Cuando no nos queda ya gasolina, ¿verdad? Estamos ya a la última. Pues muchas veces parece que podemos pensar que de la misma manera es para lo que la Iglesia la tenemos. La Iglesia no es el lugar donde asistes. La Iglesia es el lugar de donde tú eres parte, si es que has gustado, como dice Pedro, la benignidad del Señor. La Iglesia es entonces una casa espiritual. Somos piedras vivas de esa casa, pero además somos una casa donde sacerdotes santos ofrecen a Dios sacrificios espirituales que dice que son aceptables a Dios. Somos el templo de Dios, esto en virtud de nuestra unión con Cristo. Y Pablo también, en Romanos 12, nos dice que ofrecer sacrificio vivo implica vivir las implicaciones del Evangelio en cada aspecto de nuestra vida. Los sacrificios espirituales implican amar también a otros creyentes, concretamente a amar a aquellos con los que estamos más cerca. Son las piedras vivas que están más cercanas a mí, los hermanos de mi Iglesia. El amor es claramente un sacrificio espiritual. No solamente el amor se queda en un sentimiento. El amor es un sacrificio espiritual, es un amor sacrificial, como Pablo nos lo recuerda también, hacia Dios y hacia los demás. Amar entonces está implicando buscar sacrificialmente el bien de mis hermanos, de la misma manera que Cristo buscó nuestro bien, entregando nuestras propias vidas para la edificación de los demás. Y esto que son palabras tan bonitas, es triste si se nos quedan en palabras teóricas y nos preguntamos, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Hermanos, aceptándonos como hermanos en Cristo, sin avergonzarnos de nuestras debilidades. Esto es amar sacrificialmente, recibiéndonos los unos a los otros con el propósito de animarnos con la palabra al amor y a las buenas obras. Abriendo, por ejemplo, nuestros hogares, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es amar sacrificialmente. La comunidad de la Iglesia local debe ser un lugar donde los creyentes se edifican y se moldean también unos a otros a través de todas las características de comunión que buscan, en definitiva, el beneficio también del otro. Elige ser amigo de tus hermanos. Considéralos incluso, si llega el momento, superiores a ti. Mira, está atento también por su bienestar, no solamente por el tuyo. Esto es amar de una manera práctica, incondicionalmente. Hermanos, amar de esta manera, que es tan bonita, nos damos cuenta que es imposible en nuestras propias fuerzas. Solo es posible en Cristo, si vivimos nuestras vidas separadas de Él, si lo desechamos, como dice el texto, terminamos tropezando y seremos desobedientes. Es en Cristo que podemos amar y es por causa de lo que Él ha hecho que podemos ofrecer nuestras vidas a Dios y a otros en un sacrificio vivo, presentar a Dios sacrificios espirituales que solo son aceptos en Cristo.
Cuando hay una iglesia amándose así, de esta manera práctica, sacrificialmente, unidos, están buscando glorificar a Dios, unidos están deseando la palabra intensamente para servir a los demás, entonces viviremos de acuerdo con nuestra identidad como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa y como pueblo adquirido por Dios. Terminamos sin olvidarnos de que había un tercer verbo. La Iglesia, como sacerdocio, está llamada precisamente a esto, a anunciar las virtudes de Dios. Así que como sacerdotes hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y en virtud de nuestro llamado debemos de andar, debemos de caminar en luz. Los levitas, siendo sacerdotes, sabemos que vivían en medio de la gente, pero se destacaban entre la gente. Eran distintos. De la misma manera, el pueblo de Dios debe ser distinto también en medio de las naciones, en medio de aquellos que no creen en el Señor. Y de esta manera anunciamos las virtudes. Claro que lo hacemos proclamando las virtudes no nuestras, sino las virtudes del que nos llamó. La Iglesia en su conjunto tiene el derecho, tiene la autoridad para predicar, para proclamar la palabra de Dios. Como reino de sacerdotes, estamos para proclamar la palabra entre las naciones, anunciando las virtudes del Señor con nuestras vidas. Así que, hermanos, esta es la importancia del sacerdocio de todos los creyentes que Pedro estaba exponiendo en este capítulo que hemos leído, en el pasaje de este capítulo que hemos leído. Nada tiene que ver con una vida de yo, donde yo soy el centro de todo, sino que tiene que ver con una vida donde el que está en el centro es Dios. Es Cristo el que está en el centro de nuestra vida. El Señor, por lo que deducimos de aquí, no está tan interesado en ti como un sacerdote, sino en que seas parte de su sacerdocio. ¿No te anima esto, de alguna manera, a orar juntos? ¿No nos anima esto como Iglesia a buscar más comunión con cada uno de nuestros hermanos, a asociarnos más para llevar juntos la proclamación de la palabra en nuestro barrio, en nuestra ciudad, a cualquier rincón del mundo? Esperamos, porque yo soy el primero que espero para mí, de poderme ver como parte de esta casa, de que somos piedras vivas que están edificando un edificio nuevo, una piedra viva que contribuye con su vida, con su obra, para el crecimiento también de los demás, un edificio, un templo que deriva su vida de Cristo, que es la piedra angular. Y es que este entendimiento nos lleva de alguna manera a mortificar nuestro pecado y a desear la palabra intensamente para poderla cumplir y para llevarla a la práctica. Rogamos a Dios que podamos vernos como parte de una Iglesia cuyo propósito es precisamente el de anunciar a este mundo en tinieblas las virtudes de Cristo. Que el Señor nos bendiga y que realmente el Señor fortalezca nuestras vidas y que, como decíamos, nuestra mirada, hermanos, nuestra mirada, el Señor nos dé claridad cada día más y más de que debe estar apartada de mi yo, de mis problemas, de mis circunstancias solamente, y que realmente estemos enfocados donde tenemos que estar, en aquel que es el dador de vida, en nuestro Señor, en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.